Se llegó hacia un acuerdo inicial entre Estados Unidos e Irán para buscar poner fin a las hostilidades en varios frentes, pero en el sur del Líbano las operaciones militares israelíes continúan, con tropas manteniendo posiciones avanzadas y realizando ataques esporádicos contra objetivos de Hezbollah, a pesar de los anuncios de alto el fuego. Esa realidad refleja años de conflicto que transformaron la frontera norte de Israel en una zona de alta tensión permanente. La guerra actual en Medio Oriente comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás y otros grupos armados palestinos lanzaron un ataque coordinado contra el sur de Israel. Miles de militantes cruzaron la frontera por tierra, mar y aire, mientras una enorme andanada de cohetes era lanzada contra comunidades civiles y bases militares. Más de 1.200 personas fueron asesinadas ese día, la mayoría civiles, incluyendo mujeres, bebés, niños y ancianos. Alrededor de 250 rehenes fueron llevados a Gaza. El ataque incluyó masacres como en Be'eri y en Kfar Azar, además, por supuesto, del Festival Nova, donde cientos fueron asesinados a manos de palestinos. Fue la mayor masacre de civiles israelíes en la historia moderna del país. Israel respondió entonces con una operación militar en Gaza para destruir la infraestructura de Hamás y rescatar a los rehenes. En ese contexto, Hamás en Líbano entró en el conflicto al día siguiente, el 8 de octubre de 2023. El grupo comenzó disparando cohetes, misiles y drones contra el norte de Israel, alegando apoyar a Hamás como parte del eje de resistencia. En el mes siguiente, Hezbollah realizó miles de ataques, lanzando entre 12.000 y 16.000 proyectiles contra territorio israelí hasta finales de 2024. Estos ataques mataron a decenas de civiles y soldados israelíes y obligaron a más de 60.000 personas a abandonar sus hogares en el norte del país. El apoyo directo de Irán fue fundamental. Teherán proporcionó armas avanzadas, entrenamiento, financiamiento y orientación estratégica a Hezbollah, usando al grupo como una herramienta de manipulación para presionar a Israel en un segundo frente sin involucrar directamente a sus propias fuerzas a gran escala. El Líbano, sin embargo, no logró contener a Hezbollah. El gobierno central de Beirut es históricamente débil, dividido por el sectarismo y la influencia política del propio Hezbollah, que actúa como un estado paralelo en el sur del país con su propio ejército. Desde la guerra de 2006, la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU determinaba que Hezbollah retirara todas sus fuerzas y armas al norte del río Litani, que la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, la UNIFIL y el ejército libanés asumieran el control del área sur y que no hubiera grupos armados no estatales operando allí. En la práctica, Hezbollah ignoró esos términos. Había una vasta red de túneles, lanzadores y cohetes camuflados en pueblos civiles, depósitos de municiones y posiciones de lanzamiento a pocos kilómetros de la frontera israelí. La UNIFIL, por su parte, monitoreaba la región, pero no tenía mandato ni capacidad para desarmar al grupo. El ejército libanés, con pocos fondos y políticamente restringido, tampoco logró imponer la autoridad del Estado sobre el sur del país, dominado por Hezbollah. Si quieres acceso a análisis completos con contenido exclusivo como videos, gráficos y transmisiones en vivo que no se publican aquí, hazte miembro del canal por solo 7 pesos al mes. Ante esta amenaza directa a su frontera norte y después del impacto del 7 de octubre, Israel cambió de estrategia. Inicialmente se concentró en ataques aéreos y de precisión contra comandantes, depósitos e infraestructura de Hezbollah. En septiembre de 2024 eliminó entonces al secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y a otros líderes importantes. Un golpe mortal contra el grupo. En octubre y noviembre del mismo año, realizó una incursión terrestre limitada en el sur del país para limpiar el área de la frontera inmediata. Después de conversaciones, se alcanzó un alto el fuego el 27 de noviembre del mismo año, con Hezbollah comprometiéndose a retirar sus fuerzas al norte del río Litani y el ejército libanés a posicionarse. Sin embargo, en la región sur, la implementación fue incompleta.
Hezbollah una vez más mantuvo su presencia e intentó rearmarse, mientras que Israel consideraba que las condiciones de seguridad para los residentes del norte no estaban garantizadas. En marzo, el conflicto volvió a escalar. Hezbollah retomó los ataques con cohetes y drones contra Israel, que respondió con una campaña aérea masiva, y a partir de mediados de marzo de este año, lanzó su operación terrestre más amplia. Las fuerzas israelíes cruzaron entonces la frontera en mayor número, destruyeron puentes sobre el río Litani para aislar el sur del resto del país, avanzaron hacia áreas como Nabatie y llegaron a capturar la capital. Posições estratégicas como o castelo. El objetivo declarado era empujar a Hezbollah más allá del río Litani, destruir su infraestructura militar al sur y crear una zona de seguridad de amortiguamiento. Tropas israelíes realizaron búsquedas sistemáticas en aldeas, confiscaron miles de armas y demolieron estructuras utilizadas como bases por el grupo. Hasta este momento, Israel mantiene sus posiciones fortificadas y zonas de amortiguamiento en el sur del Líbano, realizando ataques esporádicos contra objetivos remanentes de Hezbollah. Para tener acceso completo a este video, solo tienes que hacerte miembro exclusivo del canal por solo $7.99 al mes. Al hacerlo, te conviertes en seguridad el río Litani. Solo tienes que hacer clic aquí en el botón Hazte miembro y